Bueno, evidentemente como nosotros veníamos trabajando también con un tipo de landas implícitas, como en este caso, no explícitas como este, ¿sí? No explícita como este, podríamos hacer exactamente lo mismo utilizando lo que es un stream, ya comentado, declarado, entendido conceptualmente qué es, cómo se trabaja con este stream y para qué sirve. También te expliqué más o menos que filtre es un tipo de método convencional que utilizamos acá en Java y podemos utilizarlo para justamente transversar lo que es la palabra en inglés, filtrar un tipo de contenido específico, en este caso lo que sería la edad del empleado. Entonces nosotros podemos declarar exactamente lo mismo para un tipo de lambda de forma implícita, ¿sí? Como verás, el tipo de lambda implícita se puede aplicar en este caso solamente en el for each, no en el filter, ¿sí? Porque si no, la condición lógica del filter, ¿cuál sería? No se podría aplicar, ¿sí? Tendrías que comparar un objeto y ese objeto no se podría comparar de forma implícita porque no se sabría qué estás comparando. No sé si más o menos me expliqué. Bueno, vamos a hacerlo entonces esto de forma implícita. Simplemente borramos lo que es el objeto, ¿sí? Muy sencillo. Esto lo eliminamos también. Y acá colocamos el tipo de lambda. Cerramos lo que es el paréntesis y ahí tendríamos nuestro tipo de lambda implícita. ¿Acota código? Sí, acota el código. O sea, sabemos perfectamente que este tipo de objeto lo podemos resumir en E, por ejemplo, en A. Así el tipo de objeto vos lo resumís el nombre como vos quieras, pero la idea es que sea de forma representativa. A mí particularmente no me gusta utilizar esto, ¿sí? Si simplemente tengo que imprimir una lista, como por ejemplo en este caso, sí, lo hago todo en la misma línea y listo, lo imprimo. Pero si tenemos que hacer filtros, ¿sí? Tenemos que aplicar varios filtros, y después por ahí más adelante vamos a ver que se puede aplicar otros tipos de métodos dentro del for each, además del método println llamando a la clase system, ¿sí? Podemos implementar otros métodos dentro del for each, entonces ya no sería tan evidente si trabajamos con lambdas de tipo implícita. Eso es a gusto, dependiendo cada uno cómo lo quiera interpretar y cómo lo quiera hacer, así que directamente podemos trabajar de estas dos formas. Si esto lo ejecutamos, debería mostrarse en la salida de la consola lo que ya tendríamos, lo que ya vimos, ¿sí? Lo que son la lista de empleados que sean mayores a 25 años. En este caso, fíjate cómo se muestra todo esto porque no dimos una separación. Acá podríamos colocar un salto de línea, por ejemplo. Eso, ejecutamos nuevamente y se debería mostrar acá la separación. Y ahí tendríamos la misma lista, ¿sí? Conformado por 4 empleados. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, evidentemente, si estamos trayendo los empleados mayores a 25 años, podríamos traer los empleados menores a tales años, ¿sí? En este caso, podríamos traerlo menores a 26, menores a 18. No debería haber ningún empleado menor a 18 años, ya que toda la lógica de negocio la planteé para que justamente sea lo más real posible, entre comillas. Entonces, bueno, podríamos traer los empleados menores a 26. Sí, podríamos trabajar de esa forma. Directamente copiamos esto. Después, empleados menores, vamos a colocar acá, menores de 26, podría ser, o 27, ¿sí? Lista de empleados, nuevamente se inicializa lo que es el stream, ¿sí? Se coloca lo que es el filter, es el método que invoca el stream, nuevamente empleados, y vamos a tener la edad, pero la comparación, ¿sí? La comparación lógica va a tener que ser diferente, ¿sí? En este caso sería menor a 27, simplemente eso, no hay ningún otro cambio. Y fíjate que de esta forma estamos trabajando con un código mucho más limpio, además de un código mucho más limpio, más legible, ¿sí? Si tenés la estructura básica de la programación funcional, la interpretación del código es rapidísima, ¿sí? Es muy rápida. Pero claro, está esa curva de aprendizaje cuando uno empieza con la programación funcional sobre qué es lo que hace sobre qué es lo que hace tal método, cómo se implementa ese tipo de lambda, ¿sí? Cómo es que nosotros podemos tomar ese objeto dentro del parámetro de ese tipo de función, ¿sí? Y otras cosillas más, pero bueno, la idea es tener las bases conceptuales ya solidificadas para poder trabajar con esto. Las bases básicas, estamos hablando. Así que si esto lo ejecutamos, tendríamos exactamente los empleados menores de 27 años, que solamente hay uno, que es Sofía, que tiene 22. Habrá uno que tiene 27, no sé, no, 39, 33, 29 y 34. Bien, perfecto. Excelente. Eso sí, para este caso, ya que estamos simplemente trabajando con el for each e imprimiendo el último resultado que tenemos acá, lo voy a dejar como lambda de tipo implícita, ¿sí? Pero por este momento, si estamos trabajando solamente con un system.out.println,
un tipo de lambda implícita ya es entendible lo que quiere hacer, ¿sí? Simplemente ese sería el punto. Así que bueno, voy a dejarlo así. Podríamos ahora trabajar, ¿qué más? A ver, teníamos varios campos. Fíjate, nombre, apellido, podríamos trabajar con otro tipo de método, pero lo que pasa es que si trabajamos con cadenas, tendríamos que traer otros métodos que veríamos más adelante. No quiero mezclar mucho la cosa, ¿sí? Porque se empieza a complejizar un poquito más trabajando con strings. Así que vamos a trabajar simplemente con tipos de datos, bueno, entero, double, podríamos trabajar float, ¿sí? Tenemos un float. Vamos a trabajar con el sueldo y podríamos preguntar qué tipos de empleados tienen sueldos menores o mayores a tal. Sería un buen ejemplo. Entonces, para eso voy a copiar esto